Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy martes 15 de abril del año 2025, martes de Semana Santa. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a mí y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Hermanos, estas palabras se las dirige al profeta Isaías, pero estamos viendo una prefiguración de Jesús. Todo lo que el profeta o los profetas vinieron a hacer, anunciar, denunciar y hablar en nombre de Dios Padre, eso lo retoma el Hijo, lo toma el Cristo, encarnado en Jesús, donde el sí de María y el sí de José dan paso a esta historia de salvación. Yo te nombraré, le dice, luz de las naciones. Desde el vientre de mi madre, Él mencionó mi nombre. Todo eso lo vemos reflejado en Jesús. Todo eso lo vemos reflejado en la grandeza del Cristo. Por eso, hermanos, en esta semana el llamado es más fuerte, el llamado es más conciso para reconocer que la salvación nos vendrá de Cristo, que la salvación nos vendrá de Jesucristo, Dios hecho hombre, y que en unos días tendrá ese juicio que se dice que fue por obra del pecado del hombre. Pero sabemos que la ignorancia estuvo más que presente ahí. Sabemos que la maldad del hombre también estuvo presente. Por eso, hermanos, que estos dos elementos, la maldad y la ignorancia, desaparezcan de nosotros para poder dar entrada, para poder dar pie a Cristo, a Dios Padre y a la salvación que nos espera. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33 y versículos del 36 al 38. Cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dices? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote.
y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: aunque daras tu vida por mí, yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Hermanos, el Evangelio nos presenta una parte de lo que vendría siendo los momentos finales en los que Jesús está con sus discípulos. Estos momentos en los que se declara la tentación de Judas, al momento en que toma el bocado y entra Satanás en él. Satanás debemos de entenderlo como aquel que divide, aquel que pone la duda, aquel que pone el momento en el que el hombre actúa con su libre albedrío y dice: ¿y qué sucede o qué sucederá si hago esto? Jesús tenía bien claro que él era quien lo tenía que entregar. Sin embargo, los discípulos estaban en otro lado. Los discípulos estaban pensantes en otra situación, porque a pesar de que el texto es muy claro de Juan, donde Juan y Pedro le preguntan: ¿quién es el que te va a entregar? Y en la acción que es tan visible, no entendieron lo que estaba sucediendo. Hermanos, así como Judas Iscariote entregó a Jesús, hay entre nosotros también quien lo entrega. Así como Pedro dice: te voy a seguir, hay quien dice dar la vida por Jesús. Pero el mismo Jesús lo dice: tú me vas a negar, alguien me va a entregar. Esa es la naturaleza del humano, y eso es a lo que nosotros nos vamos a enfrentar en estos próximos días. A decir que lo sigo y lo niego. A decir que ando con los discípulos y lo entrego. Por eso, hermanos, pongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser en la palabra del Evangelio y seamos fieles a Jesús, seamos fieles a Cristo, para que cuando llegue el momento podamos estar firmes y decir: yo soy discípulo del Señor, yo no lo entregaré. Hermanos, Dios los bendiga.